Un millonario endurecido por números y contratos decide realizar personalmente un desalojo. Al invadir la casa, encuentra a una niña protegiendo a un bebé. Allí, en el suelo mohoso de esa casa, una verdad lo destruye y lo reconstruye. Si te ha interesado esta hermosa historia de superación y amor, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. Don Aurelio Montero Ibarra ajustó su reloj de oro mientras contemplaba el horizonte de Ciudad de México desde su oficina en el piso 40. Como presidente de Grupo Montero, una de las inmobiliarias más poderosas del país, había construido un imperio basado en decisiones implacables y en un instinto casi depredador para los negocios. La vista panorámica le permitía divisar los contrastes brutales de la capital mexicana. Desde las majestuosas torres de Polanco hasta los barrios humildes que se extendían hacia el horizonte. Su secretaria, Dolores, entró con una carpeta roja. Don Aurelio, aquí está el informe de propiedades con inquilinos morosos que solicitó. Aurelio ni siquiera levantó la mirada mientras tomaba la carpeta. Sus dedos, adornados por un anillo de ónix, recorrieron las páginas hasta detenerse en una dirección en particular. Calle Jacarandas 27, Colonia El Manantial. Este lugar lleva 7 meses sin pagar. ¿Cómo es posible que nadie haya ejecutado el desalojo? Don Aurelio, según el informe, han enviado 3 notificaciones. El administrador local dice que siempre hay excusas, que hay un enfermo, que pronto pagarán. Tonterías. Aurelio cerró la carpeta con un golpe seco. Prepara el auto. Iré personalmente. Dolores lo miró sorprendida. En 20 años trabajando, para él jamás había visto a don Aurelio ocuparse personalmente de un simple desalojo. Pero, señor, podemos enviar al equipo legal como siempre. He dicho que iré yo. Su tono no admitía réplica. Estoy cansado de que la gente piense que puede vivir gratis en mis propiedades. Es hora de establecer un precedente. Lo que Dolores no sabía, lo que nadie en la empresa sabía, era que Aurelio estaba pasando por el peor momento de su vida. Hacía 6 meses que su hijo Emiliano, de apenas 2 años, había desaparecido misteriosamente. A pesar de las intensas búsquedas de contratar a los mejores investigadores privados del país, no había rastro del pequeño. Su exesposa, Marisol Vega, una modelo con quien había tenido un turbulento matrimonio de apenas 3 años, lo culpaba constantemente. La relación entre ellos, ya deteriorada antes de la separación, se había vuelto un campo de batalla. El ascensor lo llevó hasta el estacionamiento subterráneo donde su Bentley negro esperaba. Rechazó al chofer con un gesto y tomó él mismo el volante. Necesitaba sentir control sobre algo, lo que fuera, aunque se tratara simplemente de conducir por el caótico tráfico de la ciudad. Mientras avanzaba por las amplias avenidas de Reforma y luego se adentraba en calles cada vez más estrechas y deterioradas, Aurelio repasaba mentalmente los números. Aquella propiedad insignificante representaba una cantidad ridícula para su fortuna, pero el principio era lo importante. En sus empresas no había lugar para la compasión o las excepciones. Era la filosofía con la que había construido su imperio desde cero, la misma que le había inculcado su padre antes de fallecer y dejarle apenas lo suficiente para iniciar su primer proyecto inmobiliario. La colonia El Manantial estaba en las afueras de la ciudad, un barrio humilde, pero no de los más pobres. Casas pequeñas, algunas de concreto, otras improvisadas, se alineaban en calles sin pavimentar. El Bentley desentonaba grotescamente en aquel entorno, atrayendo miradas curiosas y algunas hostiles. Aurelio las ignoró todas mientras consultaba nuevamente la dirección. Al llegar a la calle Jacarandas disminuyó la velocidad. Las casas aquí eran modestas, pero en su mayoría de construcción sólida. La número 27 era una estructura pequeña de un solo nivel, con paredes descoloridas que alguna vez fueron azules, y una puerta metálica con evidentes signos de óxido. Un pequeño jardín frontal, ahora seco y descuidado, separaba la casa de la calle sin pavimentar. Aurelio estacionó,
Ajustó su traje Armani de $3,000 y bajó del vehículo. El contraste entre su presencia impecable y aquel entorno desolado no podía ser mayor. Algunos vecinos se asomaron discretamente, reconociendo instintivamente la figura de autoridad y poder que representaba aquel hombre. Golpeó la puerta con firmeza. Esperó. Nada. Volvió a golpear, esta vez con más fuerza. El silencio le respondió. «Sé que hay alguien ahí dentro», dijo en voz alta. «Soy el propietario del inmueble. Abran inmediatamente o tendré que forzar la entrada». El silencio persistió, pero Aurelio creyó escuchar un leve movimiento en el interior. Su paciencia, ya de por sí escasa, se agotó completamente. Sacó el teléfono y marcó a su abogado. «Estoy en la propiedad del manantial, no responden. Quiero proceder con el desalojo ahora mismo. Prepara los documentos necesarios». Sin esperar respuesta, colgó. Miró alrededor, notando que tenía más espectadores ahora. Una señora mayor lo observaba desde la casa contigua con expresión preocupada. Aurelio se acercó a ella. «Disculpe, ¿conoce a quién vive aquí?» La mujer pareció dudar, pero finalmente respondió. «Vivía una joven con sus niños, pero hace semanas que no la veo. Solo he visto a la niña salir a veces, muy temprano». «Una niña, vive sola». «No lo sé, señor. Yo no me meto en asuntos ajenos». Aurelio frunció el ceño. Algo no cuadraba. Volvió a la puerta y, tras un momento de duda, decidió probar si estaba cerrada. Para su sorpresa, la puerta cedió con facilidad. El interior estaba en penumbra. Un olor a humedad y hierbas medicinales impregnaba el ambiente. La sala, apenas amueblada con un sofá desgastado y una mesa de madera, estaba limpia, pero evidentemente pobre. Aurelio avanzó cautelosamente. «¿Hay alguien aquí? Soy el dueño de la propiedad». Un ruido sutil proveniente de la habitación contigua captó su atención. Aurelio se dirigió hacia allí, su irritación mezclándose ahora con una extraña inquietud. Al abrir la puerta, la imagen que encontró lo dejó paralizado. En medio de la habitación, iluminada apenas por la luz que se filtraba a través de una ventana pequeña, una niña de no más de 8 años permanecía de pie junto a un colchón colocado directamente sobre el suelo, sus pies descalzos, su vestido desgastado pero limpio, y su mirada desafiante formaban una estampa imposible de ignorar. Pero lo que realmente impactó a Aurelio fue lo que la niña protegía. Un bebé acostado sobre el colchón, visiblemente enfermo, con las mejillas enrojecidas por la fiebre. «No nos puede sacar», dijo la niña con una firmeza sorprendente para su edad. «Mi hermanito está enfermo. Le prometo que pagaré todo cuando se mejore». Aurelio Montero, el hombre que nunca se quedaba sin palabras frente a presidentes o magnates internacionales, se encontró completamente mudo ante aquella pequeña guardiana. La niña no retrocedió ni un centímetro. Sus ojos oscuros, grandes y profundos, sostuvieron la mirada de Aurelio con una determinación que contradecía su frágil apariencia. Llevaba el cabello negro recogido en una trenza despeinada y su piel canela contrastaba con la palidez de sus labios resecos. «Me llamo Lupita», dijo finalmente, como si quisiera establecer que era una persona con nombre y dignidad, no solo una inquilina morosa. «Él es Mateo. Tiene fiebre desde hace 3 días». Aurelio observó al bebé. Tendría quizás unos 2 años. Su respiración era agitada y pequeñas gotas de sudor perlaban su frente. Un trapo húmedo, cuidadosamente colocado sobre su cabeza, evidenciaba los intentos de Lupita por bajarle la temperatura. «¿Dónde están tus padres?», preguntó Aurelio, intentando mantener su tono autoritario, aunque algo en su interior comenzaba a resquebrajarse. «Mi mamá ya no está con nosotros», respondió Lupita con una madurez estremecedora. «Se fue hace un mes. Desde entonces cuido yo a Mateo». Aurelio escuchó atentamente, traduciendo mentalmente «ya no está con nosotros» como un eufemismo para un fallecimiento. Una niña huérfana cuidando a su hermano enfermo. La situación era peor de lo que imaginaba. ¿No hay otros familiares? ¿Tíos? ¿Abuelos? Lupita negó con la cabeza. «Nadie que nos quiera ayudar, pero yo puedo cuidarnos.
Solo necesito tiempo para juntar el dinero del alquiler. Mientras hablaba, la niña se inclinó para ajustar la manta que cubría a su hermano. Fue entonces cuando Aurelio notó algo que le hizo contener la respiración. En la muñeca del pequeño Mateo brillaba un objeto metálico que reconocería en cualquier parte. Un pequeño reloj de pulsera antiguo, una reliquia familiar que había pertenecido a su abuelo y que él había modificado como un juguete para su hijo Emiliano. El mundo entero pareció detenerse. Aurelio se acercó lentamente, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Ese reloj. ¿De dónde lo sacó el niño? Lupita se tensó protectora. Es suyo. Lo traía cuando lo encontré. No es robado, si es lo que piensa. ¿Encontraste a este niño? La voz de Aurelio apenas era audible. La niña dudó, pero algo en la expresión del hombre la hizo decidirse a hablar. Hace 6 meses, estaba solo llorando en el parque de Chapultepec. Mi mamá trabajaba vendiendo artesanías allí. Esperamos mucho tiempo, pero nadie vino a buscarlo. Tenía este reloj y ropa muy bonita. Mi mamá dijo que debíamos llevarlo a la policía, pero... ¿Pero qué? Aurelio se había arrodillado ahora para estar a la altura de la niña, olvidando completamente su costoso traje y el polvo del suelo. Pero al día siguiente, mi mamá enfermó gravemente. No podíamos ir a ningún lado y luego nos encariñamos con él. Mateo necesitaba una familia, nosotras también. El corazón de Aurelio latía con tanta fuerza que temía que pudiera escucharse en la pequeña habitación. Con manos temblorosas, apartó suavemente el cabello húmedo de la frente del niño. Los mismos ojos color miel de marisol, la misma barbilla ligeramente hendida que él mismo tenía. No había duda alguna. Este niño enfermo, en una casa miserable en los suburbios de Ciudad de México, era Emiliano, su hijo. Un sollozo involuntario escapó de su garganta, sorprendiendo tanto a Lupita como a sí mismo. Aurelio Montero, conocido por su frialdad en los negocios, por su capacidad de despedir a cientos de empleados sin pestañear, estaba llorando frente a una niña desconcertada. «Señor, ¿está bien?», preguntó Lupita, súbitamente preocupada. Aurelio intentó componerse. Debía pensar con claridad. «Lupita, escúchame. Este niño, creo que es mi hijo. Desapareció hace 6 meses, exactamente cuando dices haberlo encontrado». Los ojos de Lupita se abrieron enormemente. Retrocedió un paso, abrazando protectoramente a Mateo. «No puede ser. ¿Usted es su papá? ¿El papá de Mateo?» «Su nombre real es Emiliano», dijo Aurelio, sintiendo cómo cada sílaba del nombre reverberaba dentro de su ser. Emiliano Montero Vega. El silencio que siguió fue denso, cargado de implicaciones. Lupita miró alternativamente al hombre elegante arrodillado frente a ella y al pequeño que había sido su hermano durante medio año. Si es su papá, ¿por qué lo dejó solo en el parque? La pregunta, directa y sin filtros, como solo los niños saben hacer, golpeó a Aurelio como una bofetada. Yo no lo dejé solo. Jamás lo habría abandonado. La emoción hizo temblar su voz. Estábamos en el parque, sí. Yo atendía una llamada importante mientras la niñera lo vigilaba. Cuando volví, ambos habían desaparecido. La policía encontró a la niñera drogada en un baño público, pero de Emiliano no había rastro. Lo he buscado incansablemente todos estos meses. Lupita pareció procesar la información, evaluándola con una madurez impropia de su edad. Finalmente su rostro se suavizó ligeramente. Mateo Emiliano está muy enfermo, necesita medicinas que no puedo comprar. Si de verdad es su papá, debe ayudarlo. Por supuesto que lo ayudaré. Los ayudaré a ambos. Aurelio sacó su teléfono con dedos temblorosos. Llamaré a mi médico personal ahora mismo. Vendrá inmediatamente. Mientras marcaba, observó a la niña que había cuidado de su hijo cuando él no pudo hacerlo. Sus ropas gastadas, sus manos pequeñas pero ásperas por el trabajo, la manera en que había organizado aquel espacio precario para hacer de él un hogar. Una ola de gratitud y vergüenza lo invadió simultáneamente. «Lupita, ¿cuántos años tienes?» 8 años y medio, respondió, levantando ligeramente la barbilla con orgullo. «¿Y cómo has conseguido cuidar de un niño pequeño tú sola?»
Niña se encogió de hombros como si la respuesta fuera obvia. Hago lo que puedo. Recojo botellas para reciclar, ayudo en el mercado cargando bolsas, a veces limpio parabrisas en los semáforos. Los vecinos a veces nos dan comida. La señora Concepción de al lado cuida a Mateo cuando tengo que salir. El médico llegó en tiempo récord. Doctor Javier Mendoza, un hombre de mediana edad con rostro amable, examinó a Emiliano con precisión profesional mientras Aurelio y Lupita observaban en tenso silencio. Tiene una infección respiratoria bastante seria, pero nada que no podamos tratar, diagnosticó finalmente. Necesitará antibióticos, antitérmicos y mucho descanso. Lo ideal sería hospitalizarlo para monitorearlo, pero también podemos establecer un tratamiento domiciliario con supervisión regular. Prepara todo para atenderlo en mi casa, ordenó. Aurelio, nos vamos ahora mismo. Fue entonces cuando Lupita intervino, su voz pequeña pero firme. Yo voy donde vaya Mateo. Aurelio la miró, entendiendo por primera vez el vínculo profundo que se había formado entre estos dos niños. Por supuesto que vendrás con nosotros, Lupita. Te lo debo todo. La niña comenzó a recoger apresuradamente las pocas pertenencias que tenían. Algo de ropa, un cuaderno desgastado, un viejo oso de peluche que evidentemente pertenecía a Mateo, y una fotografía enmarcada de una mujer joven que Aurelio asumió sería su madre. Mientras doctor Mendoza preparaba al niño para el traslado, administrándole un medicamento para bajar la fiebre, Aurelio observó aquella casa humilde con nuevos ojos. Ya no veía una propiedad improductiva, sino el refugio que había mantenido a su hijo con vida. Las paredes desconchadas, el techo con manchas de humedad, la cocina improvisada, todo adquiría ahora un valor incalculable. Cuando finalmente salieron, Lupita caminaba junto a Aurelio, quien llevaba a Emiliano envuelto en mantas. Los vecinos observaban la escena con una mezcla de curiosidad y preocupación. La señora Concepción se acercó, evidentemente angustiada. ¿Qué pasa con los niños? ¿Quién es usted? Soy el padre del pequeño, respondió Aurelio con una humildad que sorprendió incluso a sí mismo. Y me llevaré a Lupita también con su permiso. Les daré un buen hogar, tiene mi palabra. La anciana lo estudió con ojos entrecerrados, evaluando su sinceridad. Finalmente asintió levemente. Cuide bien de nuestra Lupita. Esa niña vale más que todo el oro del mundo. Lo sé, respondió Aurelio, sintiendo el peso de la responsabilidad que acababa de asumir. Créame que lo sé. El trayecto en el Bentley fue silencioso. Lupita, sentada en el asiento trasero junto a Emiliano, observaba las calles de la ciudad transformarse gradualmente, desde los barrios humildes hasta las amplias avenidas flanqueadas por árboles. De Polanco, sus ojos registraban cada detalle, pero su expresión permanecía seria, como si estuviera en una misión. El Bentley cruzó las ornamentadas puertas de hierro forjado que marcaban la entrada a la residencia Montero. Lupita contuvo la respiración al contemplar los extensos jardines que parecían sacados de un cuento, fuentes de mármol, esculturas elegantes y caminos de piedra serpenteando entre flores exóticas. La mansión, una imponente estructura de estilo colonial moderno, se alzaba al final de la calzada como un palacio sacado de sus libros escolares. ¿Aquí vive usted?, preguntó con voz apenas audible mientras el auto se detenía frente a la entrada principal. Nosotros, corrigió Aurelio. A partir de ahora aquí vivimos nosotros. Un equipo de personas aguardaba en la entrada. El ama de llaves, Elena, una mujer de mediana edad con expresión severa pero ojos amables. 2 enfermeras contratadas a toda prisa. Y Dolores, la secretaria de Aurelio, quien había coordinado todo en tiempo récord. Don Aurelio, comenzó Dolores visiblemente confundida al ver a los niños, hemos preparado la habitación principal para el médico y sus asistentes como ordenó, pero no entiendo. Te lo explicaré después. Interrumpió Aurelio mientras bajaba del auto con Emiliano en brazos. Por ahora lo prioritario es atender al niño. Y Dolores, añadió en voz baja, llama a Marisol inmediatamente. Dile que venga, es urgente. Lupita descendió del vehículo, con cautela, aferrando su pequeña bolsa de pertenencias.
Se mantuvo cerca de Aurelio y Emiliano, vigilante como un pequeño guardián. Su mirada recorría cada rincón, evaluando aquel entorno desconocido con una mezcla de asombro y desconfianza. Elena se acercó a ella con una sonrisa cálida. «Hola, pequeña. Debes estar cansada. ¿Quieres que te muestre dónde puedes refrescarte mientras atienden a tu hermanito?» «No», respondió Lupita firmemente. «No me separaré de Mateo». Aurelio, que ya subía las escaleras hacia el interior de la mansión, se detuvo y miró a la niña sobre su hombro. «Está bien, Elena. Lupita, viene con nosotros. Ha cuidado de Emiliano todo este tiempo. Tiene derecho a estar presente». El asombro en el rostro de Elena fue evidente, pero asintió sin hacer preguntas. En los 15 años que llevaba trabajando para don Aurelio, jamás lo había visto mostrar tal deferencia hacia nadie, mucho menos hacia una niña desconocida. La habitación que habían preparado para Emiliano era espaciosa y luminosa, con paredes en tonos pastel y una cama con dosel que parecía demasiado grande para un niño tan pequeño. El doctor Mendoza ya estaba organizando su equipo médico cuando entraron. «Lo colocaremos aquí», indicó, señalando una cama más pequeña que habían instalado para facilitar los cuidados. «Necesitaré mantenerlo en observación constante durante las próximas 24 horas». Mientras las enfermeras y el médico se ocupaban de Emiliano, administrándole medicamentos por vía intravenosa y conectándolo a un monitor de signos vitales, Lupita permaneció a un costado de la habitación, observando todo con ojos atentos y preocupados. Aurelio se sentó en un sillón cercano, sintiendo cómo el agotamiento emocional comenzaba a hacer mella en él. En cuestión de horas, su mundo había dado un vuelco completo. Su hijo, al que creía perdido para siempre, estaba ahora bajo su techo, y junto a él esta niña extraordinaria que lo había mantenido con vida contra todo pronóstico. «Don Aurelio», la voz de Dolores interrumpió sus pensamientos. «La señora Marisol dice que viene en camino. Estará aquí en aproximadamente 1 hora». «Gracias, Dolores. Y por favor, asegúrate de que preparen una habitación adecuada para Lupita, contigua a esta». Una vez solos nuevamente, Aurelio se acercó a la niña, que seguía de pie en el mismo lugar como si temiera moverse. «Debes estar hambrienta», dijo suavemente. «¿Quieres que te traigan algo de comer?» Lupita negó con la cabeza, pero su estómago la traicionó con un gruñido audible. Aurelio sonrió por primera vez en lo que parecían años. «Elena», llamó, y la mujer apareció al instante. «Por favor, trae algo nutritivo para Lupita, y también ropa limpia y todo lo que pueda necesitar». Cuando Elena se retiró, Aurelio acercó una silla y la colocó junto a la cama donde ahora descansaba Emiliano, invitando a Lupita a sentarse. La niña dudó un momento, pero finalmente accedió, sin apartar la mirada del pequeño. «Su color está mejorando», observó ella con conocimiento de causa. «La medicina está funcionando». «Gracias a ti», respondió Aurelio. «Si no lo hubieras cuidado todo este tiempo», no pudo terminar la frase. El peso de lo que podría haber sucedido era demasiado abrumador. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Lupita repentinamente. «Por supuesto. ¿Por qué vino a echarnos personalmente? Usted es muy rico. Los ricos no hacen esas cosas». La pregunta, directa y sin artificios, desarmó a Aurelio. «Tienes razón. Normalmente no lo haría. Pero, últimamente, desde que Emiliano desapareció, me he vuelto más duro, supongo. Quería demostrarme a mí mismo que aún tenía control sobre algo». Lupita asintió, como si aquella respuesta tuviera perfecto sentido para ella. «Mi mamá decía que a veces las personas actúan mal cuando están sufriendo, como si quisieran que todos sufran igual que ellos». «Tu madre era una mujer sabia», dijo Aurelio, impresionado por la profundidad del comentario. «Lo era», confirmó Lupita con una mezcla de orgullo y tristeza. Elena regresó con una bandeja de comida, sopa de verduras, quesadillas, fruta fresca y un vaso de leche. También traía un conjunto de ropa nueva, un vestido sencillo pero bonito, calcetines y zapatos que parecían ser de la talla correcta. «Come primero», sugirió Elena con tono maternal. «Después podrás darte un baño y cambiarte».
Lupita miró la comida con ojos hambrientos, pero aún así dudó. ¿Mateo estará bien si lo dejo solo un momento? No estará solo, aseguró Aurelio. Yo me quedaré aquí mismo, vigilándolo. Te lo prometo. Con esa garantía, Lupita finalmente comenzó a comer, primero con cautela y luego con el apetito voraz de quien no ha tenido una comida adecuada en mucho tiempo. Aurelio la observaba, notando detalles que antes habían escapado a su atención, la inteligencia que brillaba en sus ojos, la dignidad con la que se comportaba a pesar de su evidente pobreza, la forma metódica en que comía, como si hubiera aprendido a hacer que cada bocado contara. «Lupita, ¿ibas a la escuela?», preguntó de repente. La niña asintió mientras tomaba un sorbo de leche. «Sí, hasta que mi mamá enfermó. Luego tuve que dejarla para cuidar de ella y de Mateo, pero seguía estudiando en casa. Tengo mis libros». «¿Te gusta estudiar?». «Me encantan las matemáticas», respondió, y por primera vez una sonrisa iluminó su rostro. «Soy muy buena con los números». En el mercado podía calcular el cambio más rápido que los vendedores. Aurelio sonrió. «Yo también era bueno en matemáticas cuando tenía tu edad. Me ayudó mucho en los negocios después». La conversación fue interrumpida por un alboroto en el pasillo. La puerta se abrió de golpe y Marisol Vega entró como un torbellino. Alta, esbelta, con el cabello negro recogido en un moño elegante y vestida con ropa de diseñador, su belleza era tan impactante como su presencia. «¿Dónde está?». «Dolores dijo que encontraste a Emiliano. ¿Es cierto? ¿Dónde está mi hijo?». Su voz, normalmente modulada para entrevistas y eventos sociales, sonaba quebrada por la emoción. Sus ojos recorrieron la habitación y se detuvieron en la pequeña cama donde el niño dormía, conectado a monitores y con una vía intravenosa en su bracito. Un sollozo escapó de su garganta mientras se precipitaba hacia él. «Emiliano, mi bebé». El doctor Mendoza intervino suavemente. «Señora, por favor, el niño necesita descansar. Está respondiendo bien al tratamiento, pero debemos evitar alterarlo». Marisol asintió, conteniendo sus emociones con visible esfuerzo. Se inclinó para besar la frente de su hijo y luego se volvió hacia Aurelio, notando por primera vez la presencia de Lupita. «¿Quién es esta niña?», preguntó, su tono súbitamente más frío. «Es Lupita», respondió Aurelio con una firmeza que sorprendió a todos. «Ella ha cuidado de Emiliano durante estos 6 meses. Le debemos que nuestro hijo esté vivo». Marisol estudió a la niña con una mezcla de incredulidad y recelo. «¿Cuidado de él? ¿Esta niña? ¿Qué significa esto exactamente, Aurelio?». «Significa que mientras nosotros lo buscábamos por todo el país, él estaba en una casa humilde, a menos de 1 hora de aquí, siendo protegido y amado por Lupita y su madre. Y cuando su madre falleció, Lupita, con solo 8 años, siguió cuidando de él, sola». La expresión de Marisol cambió, alternando entre el asombro, la culpa y algo parecido a los celos. Se acercó a Lupita y se arrodilló frente a ella, estudiándola con intensidad. «¿Tú has cuidado de mi hijo?», preguntó en voz baja. Lupita sostuvo su mirada sin intimidarse. «Cuidé de Mateo lo mejor que pude. No sabía que era su hijo, no sabía que tenía padres que lo buscaban». La sinceridad en su voz desarmó a Marisol, quien, tras un momento de duda, la abrazó repentinamente. «Gracias», susurró. «Gracias por mantenerlo a salvo». El doctor Mendoza se aclaró la garganta discretamente. «Disculpen la interrupción, pero creo que todos deberíamos dejar descansar al niño un rato. Las enfermeras se quedarán con él. Sugiero que ustedes también descansen algo». Aurelio asintió. «Lupita, Elena te mostrará tu habitación. Está justo al lado de esta, así que estarás cerca. De Emiliano, yo me quedaré aquí un rato más». «Yo también me quedo», declaró Marisol inmediatamente. Lupita miró alternativamente a los padres de Mateo, no, Emiliano, y luego al niño dormido. Había algo en la situación que la inquietaba, pero el cansancio acumulado de meses de responsabilidades demasiado grandes para sus pequeños hombros comenzaba a pasarle factura. Finalmente asintió. «Volveré pronto», dijo,
como si quisiera que Emiliano la escuchara a pesar de estar dormido. Elena la guió hacia la puerta, pero antes de salir, Lupita se volvió una última vez. «Señor Aurelio, ¿puedo hacerle una pregunta más?» «Claro, Lupita. Ahora que encontró a su hijo, ¿qué pasará conmigo?» La pregunta de Lupita quedó suspendida en el aire como una nube de incertidumbre. Aurelio sintió el peso de esas palabras, simples pero cargadas de un significado profundo. En ese instante, mirando aquellos ojos oscuros que lo observaban con una mezcla de dignidad y vulnerabilidad, supo que su respuesta definiría mucho más que el destino inmediato de la niña. «Lupita», dijo finalmente, acercándose y arrodillándose, «para quedar a su altura, tú has cuidado de mi hijo cuando yo no pude hacerlo. Eso crea un vínculo que no puede romperse. Esta casa será tu hogar por tanto tiempo como quieras, te lo prometo». Una sombra de escepticismo cruzó el rostro de 1970. La niña había aprendido demasiado joven que las promesas de los adultos podían ser frágiles. Pero algo en la mirada de Aurelio, una sinceridad que no había mostrado antes, pareció convencerla por el momento. «Gracias», respondió simplemente, antes de seguir a Elena hacia su nueva habitación. Cuando la puerta se cerró tras ellas, Marisol se volvió hacia Aurelio, su rostro una máscara de emociones contradictorias. «¿En qué estás pensando, Aurelio? No puedes simplemente adoptar a una niña de la calle por gratitud». «No es una niña de la calle», respondió él con una frialdad repentina. «Su nombre es Lupita, y gracias a ella, nuestro hijo está vivo. Lo mínimo que podemos hacer es asegurarnos de que tenga un hogar y una educación». Marisol se pasó una mano por el rostro, visiblemente agotada. «No digo que no la ayudemos. Por supuesto que debemos hacerlo. Pero hay maneras, instituciones, becas, familias que podrían adoptarla formalmente». «¿Separándola de Emiliano? ¿Después de todo lo que han pasado juntos?» «Aurelio, por favor, sé razonable. Apenas hemos recuperado a nuestro hijo. Necesitará tiempo para readaptarse, terapia, nuestra atención completa. Añadir otra niña a la ecuación solo complicará las cosas». La discusión continuó en susurros tensos, mientras el pequeño Emiliano dormía, ajeno al debate sobre su futuro y el de la niña que lo había protegido durante meses. Finalmente, Aurelio levantó una mano, señal inequívoca de que la conversación había terminado para él. «Mi decisión está tomada, Marisol. Lupita se quedará. No hay más que hablar». Los días siguientes transcurrieron en una extraña nueva normalidad. Emiliano mejoró rápidamente bajo los cuidados médicos profesionales. El color volvió a sus mejillas y su apetito aumentó. Lupita pasaba la mayor parte del tiempo a su lado, contándole cuentos inventados o simplemente vigilando su sueño. Lo más sorprendente para todos fue la evidente conexión entre los niños. Emiliano, que según los médicos podría haber experimentado traumas significativos, se mostraba tranquilo y feliz en presencia de Lupita. Sus primeras palabras coherentes después de la fiebre fueron «Pita», su manera de llamar a Lupita, y extendía sus pequeños brazos hacia ella cuando la veía entrar en la habitación. Una mañana, mientras Emiliano jugaba con unos bloques de construcción bajo la atenta mirada de Lupita, Aurelio entró en la habitación con una carpeta en la mano. «Buenos días a los dos», saludó con una sonrisa que raramente mostraba en su vida profesional. «Lupita, tengo algo que mostrarte». La niña lo miró con curiosidad. «He estado investigando escuelas», explicó Aurelio, abriendo la carpeta para mostrarle fotografías de un impresionante campus educativo. «El Instituto San Ángel es uno de los mejores colegios de México. Tienen un programa especial para niños con talento en matemáticas». Lupita observó las imágenes. Aulas espaciosas con tecnología de punta, laboratorios de ciencias, campos deportivos que parecían parques. Era un mundo completamente ajeno a su experiencia. «¿Quiere que vaya ahí?», preguntó con cautela. «Sí. Hablé con el director personalmente. Están dispuestos a realizar pruebas de aptitud para ubicarte en el nivel adecuado, sin importar el tiempo que hayas estado fuera de la escuela». Los ojos de Lupita se iluminaron momentáneamente ante la perspectiva de volver a estudiar, pero luego miró a Emiliano con preocupación.
¿Y quién cuidará de Matt, de Emiliano mientras estoy en la escuela? Tendrá una niñera calificada, respondió Aurelio, y por las tardes estarás con él. Además, pronto estará lo suficientemente recuperado para asistir a preescolar. La transformación de Aurelio durante esas semanas asombraba a quienes lo conocían. El hombre implacable de los negocios ahora dedicaba horas a planificar la educación de Lupita y la recuperación de Emiliano. Había reducido sus jornadas laborales, delegado responsabilidades y rechazado viajes de negocios para estar presente en casa. La reacción de su entorno no se hizo esperar. Sus socios comerciales murmuraban sobre una posible crisis de mediana edad. Sus abogados se preocupaban por las implicaciones legales de acoger informalmente a una niña sin parentesco. Incluso Elena, quien había visto todo tipo de excentricidades en la mansión Montero, observaba con asombro cómo su patrón se sentaba en el suelo a jugar con los niños o leía cuentos antes de dormir. Una tarde, mientras Lupita se probaba el uniforme escolar para su primer día en el Instituto San Ángel, Dolores entró en el despacho de Aurelio con expresión preocupada. Don Aurelio, la junta directiva está preguntando por el proyecto de desarrollo urbano El Manantial. El plazo para presentar los planes de demolición vence en 3 días. Aurelio levantó la vista de los documentos que revisaba, solicitudes de adopción legal para Lupita, y frunció el ceño. ¿Demolición? ¿De qué hablas? El proyecto residencial de lujo que aprobó el mes pasado, explicó Dolores, incluye la demolición de 50 casas en la colonia El Manantial para construir un complejo de apartamentos exclusivos. Un silencio pesado cayó sobre la habitación mientras Aurelio procesaba la información. Entre esas 50 casas estaría la pequeña vivienda donde Lupita había cuidado de Emiliano, donde había luchado día tras día para mantenerlos a ambos con vida, donde había hecho milagros con casi nada. «Cancela el proyecto», dijo finalmente. «¿Perdón?» Dolores parecía no haber escuchado correctamente. «He dicho que canceles el proyecto. Todas las fases. Inmediatamente». «Pero, don Aurelio, la inversión, ya realizada, los contratos firmados, las expectativas de ganancias. Prepara una alternativa», interrumpió él, su mente trabajando a toda velocidad. «Usaremos ese terreno para construir un centro comunitario. Clínica médica, guardería, biblioteca y viviendas mejoradas para los actuales residentes. Quiero los planos preliminares en mi escritorio mañana». Dolores lo miraba como si le hubiera crecido una segunda cabeza. «Don Aurelio, con todo respeto, eso no es un proyecto rentable. Es filantropía». «Exacto», respondió Aurelio con una sonrisa que Dolores jamás había visto en él. «Y crea un nuevo departamento en Grupo Montero, responsabilidad social empresarial. Asigna un presupuesto inicial de 10 millones de pesos». La mañana del primer día escolar de Lupita amaneció clara y fresca. La niña, vestida con el pulcro uniforme azul marino del Instituto San Ángel, desayunaba en silencio, su rostro una mezcla de emoción y nerviosismo. Emiliano, sentado a su lado en una silla alta, la observaba con admiración mientras jugueteaba con su cereal. «Te ves muy bonita», dijo Aurelio al entrar al comedor. «¿Lista para tu primer día?» Lupita asintió, aunque sus manos apretaban con fuerza la cuchara. «¿Qué pasa?», preguntó él notando su tensión. «¿Estás nerviosa? ¿Y si no soy lo suficientemente inteligente?» La pregunta salió en un susurro. «¿Y si los otros niños se burlan de mí porque vengo de El Manantial?» Aurelio se sentó frente a ella. «Lupita, eres una de las personas más inteligentes que he conocido, sin importar la edad. Y en cuanto a de dónde vienes, debes estar orgullosa de ello. Esa experiencia te ha dado una fortaleza y una sabiduría que la mayoría de esos niños nunca tendrán». Las palabras parecieron tranquilizarla un poco. Terminó su desayuno con más ánimo y se despidió de Emiliano con un beso en la frente, prometiéndole volver pronto. El Instituto San Ángel era todo lo que mostraban las fotografías y más. Edificios históricos restaurados se combinaban con instalaciones modernas rodeadas de jardines impecables,
Estudiantes de familias privilegiadas llegaban en automóviles de lujo, algunos acompañados por choferes o guardaespaldas. Lupita observaba todo con ojos muy abiertos mientras caminaba junto a Aurelio hacia la oficina del director. Algunos estudiantes la miraban con curiosidad, notando su presencia nueva, evaluando silenciosamente su pertenencia a ese mundo exclusivo. El director, un hombre de aspecto académico y modales refinados, los recibió cordialmente. «Señor Montero, bienvenido, y tú debes ser Guadalupe». «Lupita», corrigió ella automáticamente. «Por supuesto, Lupita. Estamos encantados de tenerte con nosotros. El señor Montero nos ha hablado de tu talento para las matemáticas. Estamos ansiosos por ver cómo te desarrollas aquí». Después de formalidades y presentaciones, una orientadora acompañó a Lupita hacia su salón de clases. Antes de partir, la niña se volvió hacia Aurelio. «¿Vendrá a recogerme?», preguntó, y por un instante volvió a ser la pequeña vulnerable que había encontrado en aquella casa humilde. «Estaré aquí a la hora de la salida», prometió él, «y Emiliano también vendrá conmigo». Con esa seguridad, Lupita siguió a la orientadora por los pasillos del colegio, su pequeña figura perdiéndose entre el bullicio de estudiantes. Aurelio la observó alejarse, consciente de que estaba enviándola a un mundo que podía ser tan despiadado como acogedor. Un mundo donde su origen, su historia y su diferencia podrían convertirse tanto en fortalezas como en blancos para la crueldad infantil. «Cuídenla bien», murmuró para sí mismo mientras regresaba a su auto. Lo que Aurelio no podía prever era que ese mismo día, en otro punto de la ciudad, Marisol Vega tenía una reunión que cambiaría el rumbo de todos sus planes. En la terraza del exclusivo restaurante Pujol, Marisol Vega removía distraídamente su café mientras esperaba. El lugar, reconocido entre los 50 mejores restaurantes del mundo, era su territorio, un espacio donde la élite de Ciudad de México se reunía para ver y ser vista. Normalmente disfrutaba de la atención que atraía su presencia, pero hoy su mente estaba en otra parte. Las últimas semanas habían sido un torbellino emocional. El milagroso regreso de Emiliano, la inesperada presencia de Lupita en sus vidas y, sobre todo, la inexplicable transformación de Aurelio. El hombre calculador y ambicioso que había conocido parecía haberse evaporado, reemplazado por alguien que cancelaba reuniones para asistir a consultas médicas de Emiliano o que pasaba horas ayudando a Lupita con sus tareas escolares. «Señora, Vega, su invitado ha llegado», anunció discretamente un camarero interrumpiendo sus pensamientos. Marisol se irguió, componiendo su expresión en una máscara de serena profesionalidad. Frente a ella apareció Joaquín Serrano, un hombre de negocios de unos 40 años, con el tipo de atractivo que mejoraba con la edad y una reputación de despiadado en el mundo financiero. «Marisol, tan hermosa como siempre», saludó él, besando su mano con galantería estudiada. «Debo admitir que me sorprendió tu llamada. Han pasado, ¿cuánto? 2 años desde nuestro último encuentro». «Gracias por venir, Joaquín», respondió ella, ignorando deliberadamente la pregunta. «Supongo que has seguido las noticias sobre mi familia». Joaquín asintió, su expresión volviéndose momentáneamente seria. «El regreso de tu hijo, una verdadera bendición, y bastante milagroso, debo decir». «Sí, aunque las circunstancias…» Marisol se detuvo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Son complicadas». «Me imagino. La prensa ha sido sorprendentemente discreta al respecto. Solo mencionan que fue encontrado, pero no hay detalles sobre dónde o cómo». «Aurelio ha comprado ese silencio», explicó ella con un deje de amargura. «No quiere que la historia completa salga a la luz». La curiosidad de Joaquín era evidente. «¿Y cuál es esa historia completa, si puedo preguntar?» Marisol dudó un instante. Lo que estaba a punto de hacer podría considerarse una traición, pero había demasiado en juego. Su futuro, el de Emiliano, incluso el imperio Montero. «Una niña lo encontró», dijo finalmente. «Una huérfana de 8 años de un barrio marginal. Lo mantuvo con ella durante 6 meses, haciéndose pasar por su hermana». Joaquín frunció el ceño.
¿Y la policía no intervino? ¿Servicios sociales? Aparentemente, nadie lo supo. La madre de la niña falleció y ella siguió cuidando a Emiliano por su cuenta, prácticamente en la clandestinidad. Extraordinario, murmuró Joaquín. ¿Y ahora? Ahora Aurelio ha perdido completamente la cabeza, respondió Marisol, dejando que su frustración emergiera. Ha llevado a la niña a vivir con nosotros. Está tramitando su adopción legal. Ha cancelado proyectos multimillonarios para construir centros comunitarios en barrios pobres. Está hablando de redireccionar una parte significativa de las ganancias del Grupo Montero hacia programas sociales. Joaquín la estudió con intensidad, como evaluando si debía involucrarse en el asunto. «Y tú me has llamado porque necesito un aliado, Joaquín, alguien que entienda lo que está en juego. Aurelio está poniendo en riesgo todo lo que ha construido, todo lo que nos pertenece, a él, a mí y eventualmente a Emiliano». «¿Qué? ¡Ay de la niña! ¿Cómo se llama?» «Lupita», respondió Marisol con una mueca. «Guadalupe García, una niña muy inteligente, debo reconocerlo. Aurelio la ha inscrito en el Instituto San Ángel, con los hijos de embajadores y empresarios». «¿Y cuál es exactamente tu plan, Marisol? Porque asumo que tienes uno». La mujer bebió un sorbo de café, dándose tiempo para ordenar sus pensamientos. «Necesito recuperar el control sobre Aurelio, o al menos sobre sus decisiones corporativas. Como sabes, aunque estamos separados, nunca formalizamos el divorcio. Legalmente sigo siendo su esposa y tengo ciertos derechos sobre sus bienes». «Entiendo», dijo Joaquín, inclinándose ligeramente hacia adelante. «¿Y yo entro en esta ecuación cómo exactamente?» «Tú controlas una parte significativa de las acciones de 3 empresas que son proveedoras clave para Grupo Montero. Si ejercieras presión desde esa posición, podrías forzar a Aurelio a reconsiderar sus excentricidades recientes». La conversación continuó en tonos bajos, sus cabezas cercanas, como conspiradores tramando un golpe de estado. Cuando finalmente se separaron, 2 horas después, Marisol sentía una mezcla de determinación y culpa. Había puesto en marcha un plan que podría proteger el futuro financiero de su hijo, pero a costa de la felicidad actual de Aurelio y, inevitablemente, de Lupita. «Es por su propio bien», se dijo a sí misma mientras su chofer la llevaba de regreso a la mansión. «Aurelio necesita volver a la realidad y esa niña, encontraremos otra forma de ayudarla». Mientras tanto, en el Instituto San Ángel, Lupita enfrentaba sus propios desafíos. La clase de matemáticas avanzadas a la que había sido asignada, tras sus pruebas de aptitud, estaba compuesta por niños 2 años mayores que ella, todos provenientes de familias privilegiadas y con años de educación privada a sus espaldas. «Para Thompson, la próxima semana quiero que resuelvan estos problemas de álgebra básica», anunció la profesora Valenzuela, una mujer de aspecto severo pero métodos efectivos. «Trabajarán en equipos de 3. Yo asignaré los grupos». Lupita escuchaba atentamente, intentando ignorar las miradas de curiosidad y, en algunos casos, de desdén que recibía de sus compañeros. Desde el primer día, había sido objeto de susurros y preguntas mal disimuladas. ¿Quién era? ¿Por qué había llegado a mitad del semestre? ¿Y por qué don Aurelio Montero, uno de los hombres más ricos de México, la había traído personalmente? Equipo. 5, continuó la profesora. Sebastián Rivero, Carolina Fuentes y Guadalupe García. Sebastián, un niño de 10 años con aire de suficiencia, rodó los ojos visiblemente. Carolina, con su cabello perfectamente peinado y su uniforme impecable, simplemente miró a Lupita como si evaluara un objeto defectuoso. Al terminar la clase, Lupita se acercó tímidamente a sus nuevos compañeros de equipo. «Hola», saludó. «Quería preguntarles cuándo podemos reunirnos para trabajar en los problemas». «¿Sabes siquiera de qué tratan estos problemas?», preguntó Sebastián con tono condescendiente. «Estuviste viviendo en la calle, ¿no? Mi papá dice que don Aurelio te recogió por caridad». Lupita sintió que sus mejillas ardían, pero mantuvo la compostura. «Sé resolver ecuaciones, y no
Vivía en la calle. Carolina la miró de arriba abajo. Mi madre dice que eres una oportunista, que de alguna manera manipulaste a don Aurelio para que te llevara a su casa. Yo no manipulé a nadie, respondió Lupita, sintiendo cómo su inicial timidez daba paso al enojo. Y puedo resolver estos problemas mejor que ustedes dos juntos. Demuéstralo, desafió Sebastián, empujando su cuaderno hacia ella. Sin dudarlo, Lupita tomó un lápiz y comenzó a resolver la primera ecuación con una velocidad y precisión que dejó a los otros dos niños momentáneamente sin palabras. Cuando terminó, les devolvió el cuaderno con un gesto de dignidad que parecía fuera de lugar en una niña de su edad. Mi dirección es Avenida Palmas 108, en Lomas de Chapultepec, dijo con calma. Pueden venir mañana, después de clases, para trabajar en el resto de los problemas. La invitación a la mansión Montero era un movimiento astuto. Lupita podía ser pequeña y nueva en ese mundo de privilegios, pero había aprendido a usar las pocas cartas que tenía cuando era necesario. Al final del día escolar, tal como había prometido, Aurelio esperaba en la entrada del colegio con Emiliano. El pequeño, ya completamente recuperado de su enfermedad, saltó de emoción al ver a Lupita aproximarse. «¡Pita! ¡Pita!», gritó, extendiendo sus brazos hacia ella. Lupita lo abrazó con genuino afecto, olvidando momentáneamente las tensiones del día. «Hola, pequeñito, ¿me extrañaste?» «Mucho, mucho», respondió Emiliano, aferrándose a ella como si temiera que pudiera desaparecer. Aurelio observaba la escena con una mezcla de ternura y preocupación. «¿Cómo fue tu día?», preguntó mientras se dirigían al auto. «Bien», respondió Lupita automáticamente, aunque su expresión decía otra cosa. «Lupita», dijo Aurelio con suavidad, «puedes decirme la verdad». La niña suspiró. «Algunos niños dicen cosas sobre mí, sobre por qué. Estoy viviendo contigo. ¿Qué tipo de cosas? Que me recogiste por lástima, que soy una oportunista, que no pertenezco a su escuela». Aurelio sintió una oleada de ira, pero la controló cuidadosamente. «¿Y tú qué piensas de eso?» «Pienso...». Lupita reflexionó un momento. «Pienso que no me conocen y que les demostraré quién soy realmente». Una sonrisa de orgullo se dibujó en el rostro de Aurelio. «Esa es exactamente la actitud correcta. Y para que lo sepas, yo no hago nada por lástima. Nunca lo he hecho y nunca lo haré. Si estás en mi casa y en esa escuela, es porque te lo has ganado». Al llegar a la mansión, fueron recibidos por Elena, quien les informó que Marisol había llamado para avisar que llegaría tarde. Mientras la mujer se llevaba a Emiliano para su baño, Aurelio invitó a Lupita a su despacho. «Tengo algo que mostrarte», dijo, sacando unos documentos de un cajón. «He estado trabajando en esto durante semanas». Lupita miró los papeles con curiosidad. «¿Qué es?» «Son los documentos preliminares para tu adopción legal», explicó Aurelio. «Si estás de acuerdo, y si todo sale bien con el juez, pronto serás oficialmente Guadalupe Montero García». Los ojos de Lupita se abrieron enormemente. «¿Me adoptarías? ¿De verdad?» «Por supuesto. Tú y Emiliano son mi familia ahora. Quiero que sea oficial, que tengas todos los derechos y protecciones que mereces». Lupita miró los documentos, pasando sus pequeños dedos sobre las palabras adopción y patria potestad, como si quisiera asegurarse de que eran reales. «¿Qué pasa con la señora Marisol?», preguntó finalmente. «Ella no parece quererme aquí». Aurelio suspiró. Era cierto que Marisol había mostrado resistencia a la idea, aunque últimamente parecía haber aceptado la situación, o al menos había dejado de cuestionarla abiertamente. «Marisol está procesando muchos cambios a la vez», explicó diplomáticamente. «Dale tiempo. En el fondo es una buena persona». Antes de que Lupita pudiera responder, la puerta del despacho se abrió abruptamente. Marisol entró, su rostro una máscara de furia apenas contenida. «Necesito hablar contigo, Aurelio, ahora. Estamos...». «En medio de algo importante», respondió él con calma. «¿Puede esperar?» «No, no puede esperar. Es sobre la junta directiva.
Joaquín Serrano ha solicitado una reunión de emergencia para mañana. Está cuestionando públicamente tus decisiones recientes. Aurelio frunció el ceño. ¿Serrano? ¿Qué tiene que ver él con mis decisiones corporativas? Parece que varios inversionistas están preocupados por tu cambio de enfoque. La cancelación del proyecto, el manantial, la creación del Departamento de Responsabilidad Social, las donaciones a organizaciones benéficas. Sus ojos se desviaron momentáneamente hacia Lupita y la niña sintió un escalofrío. Había algo en esa mirada, algo calculado que contradecía las palabras tranquilizadoras que Aurelio había dicho sobre Marisol momentos antes. «Lupita», dijo Aurelio con suavidad, «¿podrías dejarnos solos un momento? Ve a ver cómo está Emiliano». La niña asintió y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, escuchó claramente a Marisol decir: «Esto es exactamente a lo que me refiero, Aurelio. Esa niña ha cambiado todo. Nuestras vidas, nuestras prioridades, nuestro futuro. Y no necesariamente para mejor». Mientras cerraba la puerta tras ella, Lupita sintió un nudo en el estómago. Por primera vez desde que había llegado a la mansión Montero, tuvo la certeza de que su lugar allí no estaba asegurado, y que Marisol Vega haría todo lo posible para recordárselo. La sala de juntas del Grupo Montero, ubicada en el último piso del rascacielos corporativo, estaba cargada de tensión. Alrededor de la imponente mesa de caoba se sentaban los miembros de la junta directiva, hombres y mujeres de rostros severos acostumbrados a tomar decisiones despiadadas en nombre del beneficio económico. Joaquín Serrano ocupaba un lugar destacado, su postura relajada contrastando con el ambiente general. Aurelio permanecía de pie frente a una pantalla donde se proyectaban gráficos y números que deberían justificar sus recientes decisiones. Había pasado la noche preparando esta presentación, determinado a defender no solo su visión empresarial, sino también los cambios personales que habían dado un nuevo sentido a su vida. Como pueden ver, continuó, señalando una proyección de rentabilidad a largo plazo, la reconversión del proyecto El Manantial en un desarrollo comunitario mixto no solo mejorará nuestra imagen corporativa, sino que también generará retornos estables en un plazo de 5 años. Menos espectaculares que un complejo de lujo, ciertamente, pero más sostenibles y con menor riesgo legal. Don Aurelio, interrumpió Joaquín con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, todos aquí respetamos su brillantez para los negocios. La ha demostrado durante décadas, pero estos cambios repentinos parecen impulsados más por emociones que por estrategia. Un murmullo de asentimiento recorrió la mesa. Aurelio mantuvo la compostura, aunque por dentro sentía crecer su irritación. «Los inversionistas están nerviosos», continuó Serrano. «Las acciones han caído un 3% desde el anuncio de su nuevo Departamento de Responsabilidad Social. La percepción es que Grupo Montero está abandonando su enfoque en la maximización de beneficios». «No lo estamos abandonando», respondió Aurelio con firmeza. «Lo estamos equilibrando con otros valores. Y si los inversionistas tienen paciencia, verán que este enfoque nos posicionará mejor para el futuro». «¿Qué futuro exactamente, don Aurelio?». La voz de Marisol resonó desde el fondo de la sala, donde había permanecido silenciosa hasta entonces. «Uno donde las ganancias de Grupo Montero se diluyen en proyectos filantrópicos, donde los activos que deberían asegurar el futuro de nuestro hijo se comprometen por impulsos caritativos». Aurelio la miró fijamente, sorprendido por su intervención pública. Marisol nunca había participado activamente en asuntos corporativos. «Mi esposa plantea una cuestión válida», intervino Joaquín, aprovechando el momento, «y me lleva a la propuesta formal que quiero presentar hoy, una reestructuración temporal de la dirección ejecutiva del Grupo Montero». El silencio que siguió fue denso, casi palpable. «¿Disculpa?». La voz de Aurelio era peligrosamente suave. «Proponemos», continuó Serrano, «que durante un periodo de 6 meses,
Las decisiones estratégicas del grupo sean supervisadas por un comité ejecutivo, del cual usted formaría parte, por supuesto, pero no tendría poder de veto unilateral. Esto es absurdo, respondió Aurelio, su legendario autocontrol comenzando a resquebrajarse. Soy el fundador y accionista mayoritario de este grupo. No pueden simplemente... Podemos someterlo a votación, interrumpió Joaquín. Sus estatutos corporativos lo permiten en circunstancias excepcionales, y creo que todos coincidimos en que su comportamiento reciente califica como excepcional. Aurelio recorrió con la mirada los rostros alrededor de la mesa, buscando aliados, pero encontrando principalmente expresiones calculadoras o evasivas. Solo entonces comprendió la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Un golpe corporativo, orquestado cuidadosamente, y a juzgar por la expresión de Marisol, ella no era una simple espectadora. «Propongo que votemos ahora», dijo Serrano. La reunión se prolongó durante horas, con discusiones técnicas, argumentos legales y, finalmente, una votación que Aurelio perdió por un margen estrecho. Al salir de la sala, se sentía extrañamente ligero, como si acabara de liberarse de un peso que no sabía que cargaba. Marisol lo alcanzó en el pasillo. «Aurelio, debes entender que esto es lo mejor para todos, para la empresa, para nosotros, incluso para ti. Necesitabas este límite». Él la miró con una claridad que nunca antes había tenido. «¿Cuánto tiempo llevas planeando esto con Serrano?» La falta de negación inmediata fue toda la confirmación que necesitaba. «Entiendo», dijo simplemente. «Y ahora yo también». Veo las cosas con claridad. Sin añadir más, se dirigió al ascensor, dejando a Marisol con una expresión de desconcierto. No era la reacción que esperaba. No había habido furia, amenazas ni negociaciones. Solo esa extraña aceptación y esa mirada de liberación. Mientras tanto, en el Instituto San Ángel, Lupita enfrentaba su propia batalla. El proyecto de matemáticas había sido entregado, recibiendo la calificación más alta de la clase, pero eso solo había intensificado la hostilidad de algunos compañeros. Durante el recreo se encontraba sola en un rincón del patio, observando a los grupos de niños que jugaban y conversaban, mundos sociales a los que no había sido invitada. «¿Puedo sentarme?», preguntó una voz a su lado. Lupita levantó la mirada para encontrarse con Carolina Fuentes, su compañera de equipo para el proyecto. La niña de cabello perfectamente peinado parecía incómoda, balanceándose sobre sus pies. «Claro», respondió Lupita con cautela. Carolina se sentó, manteniendo cierta distancia. «Quería darte las gracias por ayudarnos con el proyecto. La maestra Valenzuela dijo que mi parte estaba muy bien explicada». «Lo hiciste bien», respondió Lupita. «Entendiste los conceptos rápidamente». Un silencio incómodo se instaló entre ellas. «Mi mamá dice que no debería juntarme contigo», dijo Carolina repentinamente. «Dice que tu situación con la familia Montero es complicada». Lupita sintió una punzada de dolor, pero mantuvo la compostura. «¿Y tú qué piensas?». La pregunta pareció sorprender a Carolina. «Yo no lo sé. Pareces normal y eres muy buena en matemáticas». «Soy normal», confirmó Lupita con una pequeña sonrisa. «Solo que tuve una vida diferente a la tuya, pero eso no me hace menos persona». Carolina asintió lentamente como procesando la idea. «Sebastián va a hacer una fiesta de cumpleaños el próximo fin de semana. Invitó a toda la clase, excepto a ti. Dice que sus padres no lo aprobarían». «No importa», dijo Lupita, aunque sí importaba. «Creo que está mal», dijo Carolina sorprendentemente. «Se le dije que si tú no ibas yo tampoco iría». Los ojos de Lupita se abrieron con asombro. «¿Por qué harías eso?». «Porque no es justo», respondió simplemente Carolina. «Y porque la maestra Valenzuela siempre dice que debemos juzgar a las personas por lo que hacen, no por lo que otros dicen de ellas». Aquel pequeño acto de solidaridad, inesperado y simple, significó para Lupita más que cualquier lujo material de su nueva vida. Por primera vez desde que había llegado al colegio, sintió que quizás con el tiempo podría encontrar su lugar. Esa tarde, al regresar a la mansión,
Lupita notó inmediatamente que algo había cambiado. Elena la recibió con una sonrisa tensa y el ambiente parecía cargado de electricidad. «¿Dónde está el señor Aurelio?», preguntó mientras dejaba su mochila escolar. «En su despacho», respondió Elena. «Con el pequeño Emiliano. Pidió que fueras a verlos cuando llegaras». Lupita se dirigió al despacho sintiendo una creciente inquietud. Cuando entró, encontró a Aurelio sentado en el suelo junto a Emiliano, construyendo una torre con bloques de colores. El hombre levantó la vista y le sonrió, pero había algo diferente en su expresión. Una mezcla de determinación y serenidad que no había visto antes. «Lupita, ven», la invitó. «Emiliano ha estado preguntando por ti toda la tarde». El pequeño, al verla, abandonó inmediatamente su juego y corrió hacia ella con los brazos abiertos. «Pita, mira torre». Ella lo abrazó besando su cabeza. «Es una torre muy bonita, chiquito». «Lupita», dijo Aurelio poniéndose de pie, «tenemos que hablar de algo importante». El corazón de la niña se aceleró. Este era el momento que había temido desde que escuchó a Marisol la noche anterior. Iban a decirle que no podía quedarse más con ellos. «Hoy tomé una decisión», continuó Aurelio, «una que cambiará nuestras vidas. He renunciado a la presidencia ejecutiva del Grupo Montero». De todas las posibilidades, esa era la última que Lupita esperaba escuchar. «¿Renunció? Pero ¿por qué?» «Porque me di cuenta de que las cosas que realmente me importan no tienen nada que ver con dirigir un conglomerado corporativo», respondió con sencillez. «Seguiré siendo accionista, por supuesto, y eso nos dará más que suficiente para vivir cómodamente. Pero no quiero pasar mis días en esas oficinas, perdiéndome los momentos importantes». «¿Qué momentos importantes?», preguntó Lupita, todavía procesando la información. «Tus competencias de matemáticas, los primeros pasos de Emiliano en preescolar, viajes en familia, cenas donde todos hablemos de nuestro día». Aurelio se arrodilló para estar a su altura. «Quiero ser un verdadero padre para ambos, no solo el hombre que paga las cuentas». Los ojos de Lupita se llenaron de lágrimas. «¿Entonces no me vas a enviar lejos?». Aurelio pareció genuinamente sorprendido. «¿Enviarte lejos? Lupita, ¿de dónde sacaste esa idea?». «Escuché a la señora Marisol anoche. Dijo que yo había cambiado todo, y no para mejor». Aurelio tomó sus pequeñas manos entre las suyas. «Escúchame bien, Lupita. Tú has cambiado todo, es cierto. Me has cambiado a mí, y ha sido para mejor. Me mostraste lo que realmente importa en la vida. Me enseñaste lo que significa ser valiente, responsable, leal. Nunca, jamás te enviaría lejos». «¿Y la señora Marisol?». Un suspiro profundo escapó de Aurelio. «Marisol y yo tenemos diferencias irreconciliables sobre el futuro. Ella ha elegido su camino, y yo he elegido el mío. Y mi camino es con ustedes dos». Como si entendiera la gravedad del momento, Emiliano se acercó y abrazó la pierna de Lupita. «Mi Pita», dijo con firmeza. «De hecho», continuó Aurelio sacando un sobre de su escritorio, «tengo algo para ti. Llegó esta mañana». Lupita tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había un documento oficial con sellos y firmas. «Es la aprobación preliminar del juez para tu adopción», explicó Aurelio. «Todavía hay algunos procedimientos por completar, pero es el primer paso oficial. Pronto serás, legalmente, Guadalupe Montero García». Un sollozo escapó de la garganta de Lupita. Después de meses de incertidumbre, de luchar cada día por sobrevivir, de cargar responsabilidades demasiado pesadas para sus pequeños hombros, finalmente tenía lo que más había anhelado: un hogar seguro, una familia. «¿Sabes qué más?», añadió Aurelio. «Estaba pensando que podríamos mudarnos». «¿Mudarnos? ¿A dónde?». «A un lugar más acogedor. Esta mansión es demasiado grande, demasiado fría. Estaba pensando en una casa en Coyoacán, cerca del parque, con un jardín, donde Emiliano pueda jugar, cerca de buenas escuelas para ambos, y rodeados de cultura y vida de barrio». La idea de un hogar más sencillo pero más cálido resonó profundamente en Lupita. «Me gustaría eso», dijo con una sonrisa. «Y otra cosa», continuó Aurelio, «quiero retomar el proyecto en el manantial, pero a mi manera. Un centro,
comunitario con biblioteca, guardería y clínica médica. Y me gustaría que me ayudaras a planificarlo. Después de todo, conoces ese barrio mejor que yo. La propuesta sorprendió a Lupita. ¿Yo? Pero solo tengo 8 años. 8 años y medio, corrigió Aurelio con una sonrisa. Y has demostrado más sabiduría y empatía que la mayoría de los adultos que conozco. Quiero que ese proyecto honre la memoria de tu madre y todo lo que ella te enseñó. El siguiente mes trajo consigo una cascada de cambios. Marisol, tras comprender que la transformación de Aurelio era irreversible, aceptó finalmente los términos del divorcio y su nuevo rol como madre de Emiliano, visitándolo regularmente, pero permitiendo que su residencia principal fuera con Aurelio y Lupita. Su ambición profesional encontró un nuevo cauce cuando una importante revista de moda la contrató como directora creativa, llevándola frecuentemente a Nueva York y París. La familia Montero, ahora compuesta por Aurelio, Lupita y Emiliano, se mudó a una hermosa casa colonial en el corazón de Coyoacán, más pequeña que la mansión, pero infinitamente más acogedora, con habitaciones llenas de luz, un jardín exuberante y paredes cubiertas de libros y fotografías familiares. El Instituto San Ángel vio una gradual pero notable transformación en Lupita. Su talento académico siguió floreciendo, pero lo que realmente cambió fue su integración social. Carolina se había convertido en una verdadera amiga, y poco a poco, otros niños comenzaron a ver más allá de los rumores y prejuicios, atraídos por su inteligencia, determinación y la autenticidad que la distinguía. En el manantial, las obras del centro comunitario avanzaban rápidamente. Aurelio y Lupita visitaban el lugar semanalmente, supervisando personalmente cada detalle. La pequeña casa donde Lupita había cuidado de Emiliano se conservó intacta, transformada ahora en un espacio conmemorativo que contaría la historia de cómo una niña de 8 años había salvado a un pequeño y, en el proceso, había redimido a un hombre que había olvidado lo que realmente importaba. Una tarde de domingo, mientras Emiliano dormía su siesta, Aurelio encontró a Lupita sentada en el jardín, contemplando pensativamente un álbum de fotografías. Se sentó junto a ella y vio que miraba una imagen de su madre. «¿La extrañas mucho, verdad?», preguntó suavemente. Lupita asintió. «Todos los días, pero ya no duele tanto como antes. ¿Sabes? Creo que estaría muy orgullosa de ti, de la niña que eres, de todo lo que has logrado. A veces me pregunto qué pensaría de todo esto», dijo Lupita, haciendo un gesto que abarcaba la casa, su nueva vida. «Si le parecería bien. Que ahora seas mi papá». Aurelio reflexionó un momento. «Creo que cualquier madre querría que su hija fuera amada, protegida y feliz. Y eso es lo que intento darte cada día». «Y lo haces», aseguró Lupita con una sonrisa. Después de un momento de silencio, añadió: «¿Puedo preguntarte algo?». «Lo que quieras». «¿Por qué quisiste adoptarme realmente?». «Al principio pensé que era solo por gratitud, porque cuidé de Emiliano, pero ahora…». Aurelio tomó sus manos entre las suyas, como había hecho aquel día en su despacho. «Al principio sí, fue gratitud, un sentimiento abrumador de deuda hacia ti, pero muy pronto se convirtió en algo más. Te vi, Lupita, vi tu fuerza, tu inteligencia, tu corazón, y me di cuenta de que no eras solo la salvadora de mi hijo. Eras una niña extraordinaria que merecía tener una familia tanto como él. Y sin darme cuenta, comencé a quererte como a una hija». Lupita se lanzó a sus brazos, abrazándolo con fuerza. «Te quiero, papá», dijo por primera vez, las palabras saliendo naturalmente. «Yo también te quiero, hija», respondió Aurelio, sintiendo que con esas simples palabras se sellaba un pacto que ningún papel legal podría jamás capturar completamente. En ese momento, Emiliano apareció en la puerta del jardín, frotándose los ojos somnolientos. Al verlos abrazados, corrió hacia ellos lanzándose sobre ambos. «Abrazo, familia», exclamó con entusiasmo infantil. Y así, bajo el sol tibio de Coyoacán, 3 personas que el destino había reunido de la manera más improbable compartían algo que ninguna riqueza podría comprar:
el sentimiento de pertenencia, de hogar, de familia verdadera. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Lupita, Emiliano y don Aurelio haya tocado su corazón. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una colección especial de historias igualmente conmovedoras que exploran los lazos familiares que trascienden la sangre. Encuéntrenla haciendo clic a su izquierda. Si esta narrativa les ha emocionado, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Cada semana traemos nuevas historias que celebran el poder transformador del amor y la redención. Los esperamos en los comentarios para conocer qué parte de esta historia les ha llegado más al alma.